Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La superficie de Hungría es de 93.028 kilómetros cuadrados, menos de un tercio de la provincia de Buenos Aires. Con una población de 9,8 millones de personas, se unió a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en 2004. Hoy nos va a servir como ejemplo para explicar cómo los organismos supranacionales de la globocracia socavan las soberanías de los estados, presionando desde los parlamentos hasta la propia justicia. Esto ampliará nuestra capacidad de observación y detectar la necesidad de repensar la adhesión y participación en muchos de los organismos internacionales abocados a arruinar nuestros países. En medio de la tragedia sanitaria, la Unión Europea no se dedicó a observar la necesidad elemental de los estados que la componen. Continuó imponiendo una agenda que tiene programada, representada por el organismo del psicocapitalismo en Bruselas. No voy a emitir un juicio de valor sobre las políticas húngaras, sino poner de manifiesto la sistemática imposición de la Unión. La idea es entender cómo funciona la presión de estas organizaciones supranacionales sobre las soberanías nacionales. El 18 de junio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal la ley húngara votada en su Parlamento que impone obligaciones a las ONGs que se financian con fondos extranjeros. La norma en cuestión impone en forma obligatoria que los fondos mayores a 24.000 euros deben declarar el nombre de los aportantes. Así se buscó dar transparencia a la financiación de las ONGs y evitar el blanqueo de fondos, algo que la Unión Europea no ve con buenos ojos. Daniel Egedus, analista de la German Marshall Fund, afirma que se somete así a las ONGs a una especie de denuncia pública, como a los donantes, y eso desalienta a los donantes extranjeros. Los detractores de la norma votada afirman que su sanción es una forma de atacar a Soros. El 6 de mayo, la Unión Europea criticó la declaración de Hungría contra el Convenio de Estambul que reconoce la doctrina de género. El Parlamento húngaro lo rechazó por 115 votos contra 35 en contra y 3 abstenciones. Así, el gobierno de Hungría de Viktor Orbán nunca ratificó el convenio del Consejo de la Unión Europea. Por eso hoy prohíbe los estudios de género en el país. Y estas ratificaciones se venden dentro de la Unión como obligatorias. Así, en España se vendió como justificación del impuesto del 21% de IVA en las mascarillas, que eran obligatorias por parte de la Unión Europea, cuando la mitad de Europa el mismo impuesto lo tiene entre el 0 y el 4%. El 1 de septiembre, Hungría suspendió por 30 días y en forma unilateral el Tratado de Schengen, de libre circulación en territorio europeo, por el problema emergencial. Hungría cerró la frontera a los extranjeros e impuso test PCRs a los húngaros que venían del exterior y 14 días de cuarentena. Hungría tenía a la fecha 5.500 casos de contagio
y 600 muertos. Que nadie haga una comparativa con su país, ya que corren el riesgo de ponerse a llorar. El 6 de octubre el problema es la publicidad en los medios de comunicación, donde Hungría obstaculiza el monopolio publicitario en los medios, mientras la Unión Europea se opone. Pero el informe que se emite en una comisión de la Unión Europea habla del peligro del Estado de Derecho en Hungría. En este mismo sentido y por idéntico motivo, el mismo día 6 de octubre, la Unión Europea condena una ley húngara que expulsó la universidad fundada por el presidente de la Open Society, colaborador de la Globocracia. La respuesta de Hungría en boca de su ministra de Justicia, Judith Varga, fue la siguiente: todas las universidades de Hungría deben cumplir con la ley por igual, y no es posible crear una ley que ponga a la Universidad de Soros en una posición de ventaja respecto al resto de las universidades húngaras. Cuando el interés, la emoción y la subjetividad se desvanece en la distancia, en la visión gana claridad la idea, la exposición y el aprendizaje. Vayamos viendo y aprendiendo qué es lo que hay que enfrentar, pues al globocapitalismo hay que enfrentarlo o acabar como esclavos de sus factorías.